Mi esposa dijo que estaba de viaje por trabajo, pero descubrí su cuenta secreta donde subía fotos sugerentes desde sus vacaciones. 3 años después volvió con un hijo y dijo que siempre me había amado. Siempre creí que el amor podía sobrevivir la distancia. Y no lo digo como frase bonita sacada de una taza de café o de esas publicaciones pegajosas que la gente comparte en Facebook. Lo creí de verdad. Porque cuando mi esposa, vamos a llamarla Laura, empezó a tener más viajes por trabajo. Cuando empezó a empacar cada 2 o 3 semanas su maleta gris y a dejarla junto a la puerta mientras revisaba correos desde su celular, yo no lo vi como una señal de alerta. Lo vi como parte de su crecimiento profesional. Como el reflejo del esfuerzo que habíamos hecho ambos durante años para tener una vida estable. Con metas a largo plazo y proyectos conjuntos que nos permitieran respirar tranquilos después de tantos años pagando alquileres y ajustándonos a presupuestos. Laura trabajaba en una agencia de marketing digital que se promocionaba como moderna y flexible, con énfasis en equipos remotos y campañas internacionales. Al principio, los viajes eran esporádicos, una convención en Atlanta, una presentación de marca en Chicago, luego un taller de posicionamiento de marca en México. Según ella, todo estaba orientado a captar nuevos clientes, abrir oficinas o afianzar relaciones con empresas aliadas. Yo nunca cuestioné sus destinos ni la duración de sus ausencias. Si decía que necesitaba 10 días, asumía que eran 10 días de estrés, trabajo y madrugones. Nunca fui ese tipo de esposo controlador que revisa maletas, que exige ver cada recibo o que necesita videollamadas constantes para sentirse en paz. Me parecía absurdo tener que demostrar confianza si uno estaba casado. Durante esos primeros años, me tocó quedarme a cargo de casi todo en la casa, el alquiler, los servicios, la mascota, las compras, incluso pequeños arreglos cuando algo se dañaba. Y aunque a veces era agotador volver del trabajo y tener que cocinar o lavar platos solo, lo hacía con gusto porque sentía que formábamos un equipo. En más de una ocasión, incluso llegué a enviarle dinero extra cuando me decía que los viáticos no alcanzaban o que un vuelo de conexión se había cancelado y necesitaba pagar otra noche de hotel. Lo hice sin pensarlo mucho, porque en mi cabeza todo era temporal. Porque la lógica que me repetía era, cuando todo se estabilice, vamos a disfrutarlo juntos. Pero con el paso del tiempo, hubo pequeñas cosas que empezaron a incomodarme. Al principio eran detalles tan mínimos que uno los descarta. Que no respondiera a ciertos mensajes, que evitara activar la cámara en las videollamadas porque, según decía, estaba desarreglada o en un entorno inapropiado. Que no recordara cosas básicas que habíamos conversado antes de su viaje. Luego, las excusas se volvieron más elaboradas. Un día me dijo que su celular se había mojado por culpa de una lluvia tropical en República Dominicana y que por eso había estado sin señal durante casi 3 días. Otra vez, según ella, había tenido un accidente menor con un scooter en Medellín y por eso no me contestó en toda una tarde. Siempre había alguna justificación, y aunque algo dentro de mí sentía que las piezas no encajaban del todo, trataba de no dejarme llevar por las suposiciones. Todo cambió una noche de sábado. Estaba viendo un partido repetido mientras cenaba solo en el sofá y, sin buscar nada en particular, recibí un mensaje de un amigo con quien hacía mucho no hablaba. El tipo ni siquiera vivía en Florida, pero de la nada me mandó un enlace a Instagram y un mensaje corto: bro, esta no es Laura. Hice clic sin pensarlo. Me llevó a una cuenta pública con un nombre raro, algo como Luna Will seguido de un número. Lo primero que vi fue una foto de mi esposa, en bikini, sentada al borde de una piscina en Tulum, con una expresión que yo no le había visto en años, ligera, seductora, casi ajena. Empecé a deslizar hacia abajo. Había más fotos, en una hamaca, en un yate, en un spa con velas encendidas, en un balcón de hotel con vista al mar. Algunas tenían textos sugerentes. Otras usaban hashtags como almohadilla libre, almohadilla vacaciones conmigo, almohadilla sin ataduras, almohadilla sola es mejor. Mi corazón se congeló. Revisé cada publicación como si estuviera revisando el expediente de un crimen. Reconocí sus tatuajes, su manera de sonreír, hasta su ropa interior en una de las fotos. Y lo más devastador era la fecha de las publicaciones,
Todas coincidían con los supuestos viajes de trabajo que ella me mencionaba. Algunos lugares eran exactos. Las fechas, clavadas. Pero en ningún momento había reuniones, talleres o eventos corporativos. Lo que había eran escapadas, paseos privados, noches de hotel con champaña y atardeceres con filtros suaves. Esa misma noche la llamé. No me importó que fuera de madrugada. Me contestó al segundo timbre, como si supiera que algo se había roto. Yo no grité ni insulté. Solo le pregunté si conocía una cuenta llamada Luna Will. Hubo un silencio de varios segundos. Luego vino la explicación más absurda que he escuchado, que era parte de una estrategia digital. Que era contenido para una campaña que estaban probando con influencers de bajo perfil y que ella no me lo había dicho porque era confidencial. Dijo que las fotos eran parte de un personaje ficticio y que el contenido no significaba nada. Que era puro marketing. Me quedé en silencio. Sentí una rabia tan densa que no cabía en palabras. Le dije que regresara, que necesitábamos hablar en persona. Ella respondió con algo que todavía me retumba: no creo que sea buena idea. Necesito tiempo para aclarar mis ideas. Y colgó. Al día siguiente, me llegó un correo con una carta escaneada, escrita a mano. Decía que necesitaba espacio, que sentía que había perdido el rumbo, que no sabía si quería seguir con la vida que teníamos. Que no había otra persona, pero sí una confusión profunda. Desde ese día, mi mundo se fue al piso. Pero también empecé a levantar algo dentro de mí que nunca había explorado, una calma helada, una necesidad urgente de entender todo lo que me ocultó. Y una determinación silenciosa de no quedarme como la víctima de una historia mal escrita. Si ella se fue para encontrarse a sí misma, yo me iba a encargar de que cada paso que diera de regreso tuviera consecuencias. No iba a buscar venganza con rabia ni con escándalos, sino con inteligencia, con estrategia, y con una memoria muy larga. Porque si algo aprendí esa noche, es que el amor puede desaparecer en un clic, pero las decisiones mal tomadas, esas sí dejan rastros que no se borran tan fácil. Actualización 1. Habían pasado poco más de 6 meses desde aquella última llamada, desde que escuché su voz por última vez sin un tono de derrota, sin súplicas, sin lágrimas. En esos meses aprendí a sobrevivir con una mezcla de rabia contenida y una frialdad que no sabía que tenía. No caí en excesos, no me hundí en alcohol ni me abandoné al caos, pero cada día que me levantaba, lo hacía con una sola meta en la cabeza: entender hasta dónde había llegado la mentira. No solo la infidelidad, no solo las fotos. Quería trazar el mapa completo, línea por línea, de la vida paralela que había llevado mientras yo preparaba cenas, pagaba seguros médicos y le dejaba notitas en la nevera diciéndole que la extrañaba. Fue una tarde de enero, mientras hacía limpieza profunda del escritorio del cuarto que ella usaba como oficina, cuando encontré un recibo que había pasado por alto. Una factura impresa de una transferencia bancaria hacia una cuenta que no estaba a nuestro nombre conjunto. El banco era de Miami, y la cuenta estaba registrada a nombre de LM Solutions LLC. Nunca habíamos tenido negocios, y mucho menos una empresa. El nombre no me decía nada. Busqué en los archivos digitales de nuestro correo compartido, en sus carpetas, en antiguos estados de cuenta. Descubrí que esas transferencias venían haciéndose desde hacía casi 2 años. Primero cantidades pequeñas, luego montos que no cuadraban con los ingresos que decía tener. Lo peor, algunos de esos pagos coincidían con semanas en que me había dicho que le habían recortado presupuesto en el trabajo, o que su tarjeta se había bloqueado por un error del banco. Con esa información, contacté a un abogado recomendado por un colega de la oficina. Era un tipo de unos 50 y tantos, cara de póker y voz baja, con una forma de hablar tan directa que me hizo confiar en él desde la primera cita. Le entregué todo: los recibos, las capturas de pantalla de la cuenta falsa, las fotos, los movimientos financieros. Él fue claro, me explicó que si había fondos compartidos desviados sin mi consentimiento, podía empezar un proceso de congelamiento y protección patrimonial incluso antes del divorcio. Me sugirió no hacer ningún movimiento impulsivo. No buscarla, no enviarle amenazas ni avisos.
Solo reunir pruebas, trazar un plan legal, blindar lo que pudiera y esperar el momento preciso para actuar. Lo primero que hicimos fue cerrar todas las tarjetas conjuntas. Cancelé la cuenta de ahorros que teníamos en común y abrí una nueva a mi nombre, con un control riguroso de cada centavo que entraba y salía. Luego, vendí el auto que compartíamos, el mismo que yo había financiado al 100% desde el inicio del préstamo. Con ese dinero, pagué lo que restaba de hipoteca en la casa y transferí la escritura a mi nombre. Como la propiedad estaba originalmente bajo ambos nombres, pero yo era el único que había cumplido con los pagos en los últimos 3 años, el abogado me orientó sobre los vacíos legales que podíamos aprovechar. Iniciamos una solicitud de revisión del título de propiedad alegando abandono y responsabilidad financiera exclusiva. Todo bajo los parámetros legales de Florida, todo documentado, con fechas, pagos y evidencias sólidas. Fue en medio de ese proceso cuando descubrimos que Laura estaba residenciada en Brickell, en un condominio de lujo. No a su nombre, claro, sino al de un tal Matthew G., nombre que tampoco figuraba en su vida conmigo, pero que aparecía con frecuencia en la cuenta de Instagram que, a pesar de haber hecho privada, yo ya había descargado por completo. Supe que vivía con él por los cargos compartidos en Uber, las direcciones repetidas en sus entregas de DoorDash, y porque una foto casual de ella en una terraza coincidía exactamente con la vista de ese edificio. El tipo era un consultor financiero con denuncias por evasión de impuestos, pero eso solo lo supe después, cuando ya había empezado a atar cabos más grandes. No era solo que me hubiera sido infiel, era que había financiado su nueva vida con los mismos fondos que salían de mi trabajo, de mis sacrificios. De mis madrugadas con dolor de espalda en una silla de escritorio mientras ella cerraba campañas en el extranjero. Mientras tanto, ella seguía en silencio. Ningún mensaje, ningún intento de disculpa, ni siquiera una notificación legal. Había desaparecido de mi vida como si nunca hubiéramos compartido nada. Pero yo sabía que era cuestión de tiempo. Y por eso, cada noche después del trabajo, me sentaba con una libreta y escribía todo, fechas, movimientos, nombres, ideas. Era mi bitácora personal. Una mezcla entre diario y expediente judicial. No porque necesitara desahogarme, sino porque quería asegurarme de no olvidar ni un solo detalle. Si algún día se le ocurría volver, yo iba a estar listo. No con rencor irracional, sino con pruebas en mano, con cada pieza en su sitio. Porque si algo me quedaba claro era esto, ella había elegido irse sin dar la cara, había elegido mentir, traicionar y desaparecer, creyendo que el tiempo lo iba a curar todo. Pero conmigo no. Yo no iba a darle la oportunidad de escribir el final como si nada hubiera pasado. Y tampoco iba a dejar que se saliera con la suya. Actualización 2. Pasó más de un año desde que tomé la decisión de seguir adelante con el divorcio, y durante ese tiempo me convertí en una persona que ni yo mismo reconocía. No en el mal sentido, sino en el más frío y calculador que alguna vez imaginé tener dentro. La rabia dejó de ser emocional. Ya no me desvelaba pensando en por qué lo hizo o cómo no me di cuenta. Todo eso quedó atrás. Lo que me mantenía firme cada día era la certeza de que, aunque ella creyera que se había desvanecido sin consecuencias, lo que venía después iba a ser la caída más larga y más solitaria de su vida. Y lo peor para ella era que yo ya no buscaba venganza con gritos o insultos, sino con papeles, firmas y un orden meticuloso de cada documento. El proceso legal arrancó oficialmente cuando mi abogado presentó la solicitud de divorcio por abandono y ocultamiento de bienes. La audiencia estaba fijada para septiembre, y aunque durante semanas tratamos de contactarla formalmente, cada intento fue ignorado. Su dirección de Brickell fue confirmada por el oficial que hizo la diligencia de notificación, pero ella nunca respondió. Tampoco lo hizo su abogado, al menos no hasta 2 días antes de la audiencia, cuando apareció un tipo arrogante y con acento de Nueva York que quiso negociar un acuerdo amistoso. Según él, Laura estaba muy arrepentida por cómo habían pasado las cosas y quería evitar un juicio público. Me ofrecían una división de bienes 50/50, una pensión compensatoria durante 1 año y una liquidación parcial del vehículo que ya había vendido. Mi abogado se limitó a reír, y luego dijo, sin mirarlo directamente, nos vemos en la corte.
La audiencia fue tan breve como brutal. El juez era un tipo serio, de esos que no pierden el tiempo con sentimentalismos. Apenas mi abogado expuso los documentos, las pruebas de transferencias no autorizadas, las fotos, las capturas de la cuenta de Instagram, los registros bancarios y la incomparecencia reiterada de Laura. Todo fue inclinado a nuestro favor. El juez no solo dictaminó el divorcio inmediato por incumplimiento grave del vínculo matrimonial, sino que falló a favor de la adjudicación total del inmueble, liberándome de cualquier reclamo económico posterior por parte de ella. No hubo necesidad de verla en persona. No hubo reclamos en voz alta ni lágrimas fingidas. Solo la sensación seca y casi indiferente de una puerta cerrándose para siempre. Con el fallo en mano, me mudé de Tampa a Austin, Texas. Había estado en conversaciones con una empresa emergente de software que me había ofrecido un rol como coordinador de operaciones, con mejor salario, mejores beneficios y un cambio total de ambiente. Dejé el apartamento alquilado, puse en orden todos los papeles de la casa que ya estaba completamente a mi nombre y comencé de nuevo. Mantuve el inmueble en Florida como una fuente de ingreso adicional, alquilándolo amueblado a través de una agencia que se encargaba de todo. Lo que antes era el centro de mi vida con ella, ahora era solo una fuente de entrada estable, una propiedad que me daba seguridad mientras yo armaba mi nueva vida en otro estado. Durante ese tiempo, me llegaban retazos de su situación, nada demasiado concreto, pero suficientes para ir armando la imagen de lo que había sido su descenso. Un viejo conocido me escribió por Instagram para contarme que Matthew, el tipo con el que Laura vivía, había sido arrestado por evasión fiscal y falsificación de documentos. La noticia nunca fue viral, pero sí lo suficiente como para aparecer en una nota local. La foto de su detención lo mostraba desaliñado, muy lejos de la imagen de tipo elegante y exitoso que ella mostraba en sus redes. Según esa misma fuente, Laura había dejado de vivir en Brickell semanas después del arresto. Se decía que se había mudado a un Airbnb en Coral Gables y luego simplemente desapareció de los lugares conocidos. En paralelo, su cuenta de Instagram había sido borrada, pero no sin que antes descargáramos todo. El abogado me recomendó tener copias impresas y almacenadas digitalmente de cada publicación, cada fecha, cada comentario. No porque fueran a servir como base legal para más reclamos, sino porque si algún día intentaba cambiar la narrativa, como víctima o como esposa abandonada, ya tenía la verdad en mis manos. El contenido era explícito, sugerente y claramente enfocado a monetización. Descubrimos que había estado usando plataformas de contenido privado, donde cobraba por fotos, transmisiones en vivo y contenido personalizado. Había todo un sistema montado detrás de su fachada de viajes corporativos. No me sorprendía. Me molestaba, sí, pero ya no me hería como antes. Porque para ese punto, ella no era la mujer que recordaba. Era una completa desconocida. Alguien capaz de crear una segunda vida, de ponerle precio a su imagen mientras seguía usando mi apellido, mis tarjetas y mi dinero para financiar sus escapadas. Y aunque podría haber intentado hundirla en escándalos públicos, decidí no hacerlo. Me bastaba con lo que tenía. Con verla caer sola, sin que yo tocara una sola pieza. Con saber que estaba sin trabajo formal, sin pareja, sin casa y con una reputación que no iba a encajar en ningún currículum serio. Recuerdo que una noche, ya instalado en Austin, salí a caminar por el vecindario. El aire era más fresco que en Florida y las calles más tranquilas. Me senté en una banca frente a una pequeña librería y pensé, por primera vez en mucho tiempo, que ya no necesitaba más explicaciones. No me interesaba saber si me había amado de verdad, si alguna parte de todo eso había sido real. Porque lo real ahora era lo que tenía delante, una vida reconstruida desde las ruinas, pero más mía que nunca. Y en silencio, mientras me tomaba un café que apenas humeaba, me prometí que si algún día ella volvía, no iba a encontrar al mismo hombre. Lo que se había ido con ella ya no existía. Y lo que había surgido en su lugar, no se dejaba engañar dos veces. Actualización 3. Habían pasado poco más de 3 años desde aquella primera noche en la que descubrí su doble vida, y para entonces mi rutina en Austin ya era otra cosa completamente distinta a lo que alguna vez imaginé que sería.
Vivía en un pequeño pero cómodo departamento en el sector norte de la ciudad. Trabajaba en una empresa donde por fin sentía que mis ideas eran escuchadas y aunque no me había aventurado a empezar una relación seria. Había conocido gente interesante, con historias propias, con dolores distintos, y también con cicatrices parecidas a las mías. No era alguien nuevo exactamente, pero sí alguien mucho más despierto. Me había tomado mi tiempo para construir desde cero y cada parte de mi nueva vida la había levantado con paciencia, sin deberle nada a nadie. No había espacio para sorpresas. Al menos eso creía hasta que llegó ese viernes. Era una mañana como cualquier otra. Había llegado a la oficina temprano, como de costumbre, con café en mano y los audífonos puestos para ignorar el ruido de la ciudad antes de entrar de lleno al torbellino del día. En el vestíbulo, justo antes de pasar el torniquete de seguridad, la vi. Estaba allí, sentada en una de las sillas cercanas a recepción, abrazando con fuerza un cochecito gris, con los hombros encogidos y el cabello recogido de manera descuidada, como si llevara días sin dormir. Me tomó varios segundos reconocerla, y eso fue quizá lo que más me impactó. Porque no era solo que se veía diferente físicamente, era que había una sombra en su rostro que antes no estaba, una mirada apagada, casi vacía, y una forma de sostenerse que delataba una especie de derrota total. Cuando nuestros ojos se cruzaron, lo supe, era Laura, y algo había venido a pedirme. Me acerqué despacio, en silencio, sin saber exactamente cómo reaccionar. Ella se levantó de golpe, dejando el cochecito a un lado, y empezó a hablar atropelladamente. Me dijo que llevaba días buscándome, que alguien le había dado mi nueva dirección laboral y que no quería molestarme, pero que ya no sabía a quién más acudir. Me habló de problemas, de decisiones equivocadas, de amistades que la habían traicionado y de lugares donde ya no podía quedarse. Me pidió que la escuchara, solo eso. Vi al niño dentro del cochecito. Dormía plácidamente, con un chupón en la boca y un gorrito de rayas. Tenía la piel clara, ojos cerrados y facciones que me hicieron sentir un nudo extraño en el estómago. Ella notó que lo estaba mirando y entonces dijo las palabras que no esperaba, ni en mis peores escenarios: se llama Charlie, y podría ser tu hijo. No reaccioné de inmediato. Sentí como si el suelo se hubiera inclinado ligeramente hacia un lado. Me limité a hacerle una seña para salir del edificio y nos sentamos en una cafetería cruzando la calle. Allí, mientras se servía un café que casi no tocó, me contó que había terminado completamente sola. Que Matthew la había abandonado al enterarse del embarazo, que ella pensó que podría criar al niño sola, pero que todo se había ido al piso cuando perdió el empleo, la vivienda y hasta la cuenta con la que vendía contenido. Me explicó que había trabajado de forma intermitente, que había dormido en estaciones de bus, que había intentado contactar a su familia pero que le habían cerrado la puerta. Que no tenía a nadie más. Y que ahora solo quería reconstruir, encontrar un lugar estable para vivir con su hijo y, en sus palabras, hacer las cosas bien esta vez. Yo la escuchaba, pero por dentro sentía una mezcla brutal de incredulidad, furia contenida y un cansancio moral imposible de explicar. No sabía si quería gritarle, levantarme e irme, o simplemente dejar que terminara de hundirse sola. Pero lo único que dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió, fue que necesitábamos una prueba de paternidad. Que no iba a asumir nada, que no iba a dejarme arrastrar por emociones que ya no existían. Ella me miró con ojos vidriosos, no sé si por tristeza, por rabia o por sorpresa. Me dijo que lo entendía, que estaba dispuesta a lo que hiciera falta. Que solo necesitaba una oportunidad. Yo no le respondí. Me limité a pedir la cuenta, y al salir le dije que le enviaría los datos del laboratorio. Le pedí que no volviera al trabajo, que si realmente quería arreglar algo, debía seguir el proceso como corresponde. Ella bajó la cabeza, asintió en silencio y volvió a tomar el cochecito. La vi cruzar la calle sin mirar atrás. Esa misma tarde llamé a mi abogado. Le conté todo, desde el encuentro hasta lo del niño. Me recomendó actuar con cautela, no decir nada más sin intermediación legal, y sobre todo, no hacer suposiciones. Me recordó que ella tenía un historial de manipulación emocional y desapariciones estratégicas. Que este reencuentro podía ser un nuevo intento de recuperar algo a su manera: dinero, estabilidad,
reputación. Pero también me dijo que si el niño era mío, iba a ser otro tipo de guerra. Una mucho más larga y compleja. En las semanas siguientes, se hizo la prueba de ADN. Coordinamos todo a través del abogado. Ella apareció puntual, con el niño, sin quejarse ni discutir. Yo no la vi. No volví a buscarla, no volví a llamarla. Solo esperaba el resultado, sin saber si deseaba un positivo o un negativo. Porque aunque algo dentro de mí, muy al fondo, hubiera querido encontrar una razón para darle sentido a todo lo que pasó. La idea de que ese niño fuera mío traía consigo un tsunami de consecuencias que no estaba seguro de poder manejar. Durante ese tiempo, me di cuenta de algo que me dejó inquieto por días, no me dolía verla mal. No me alegraba, pero tampoco me afectaba como pensaba. Su miseria ya no tenía poder sobre mí. Lo que me quitaba el sueño era el niño. Ese pequeño ser que, en medio del desastre, no tenía culpa de nada. Y aunque todavía no sabía si me tocaba hacerme responsable de él, empecé a pensar en qué tipo de persona quería ser en ese escenario. No como esposo, no como ex, sino como hombre. Como alguien que, a pesar de haber sido usado, humillado y traicionado, tenía que decidir si respondía con humanidad o con indiferencia. Actualización 4. 4 meses después de aquel encuentro inesperado en el vestíbulo de mi trabajo, recibí el sobre. Lo tenía sobre la mesa, cerrado, mientras desayunaba solo en mi departamento un lunes cualquiera. Sabía lo que era, claro. Había esperado esa carta durante semanas, dándole vueltas mentalmente a todas las posibles respuestas. ¿Y si era mío? ¿Y si no? ¿Y si el niño no tenía nada que ver conmigo pero aún así me sentía obligado a ayudar? ¿Y si era simplemente otra manipulación de Laura, disfrazada ahora bajo la cara dulce e inocente de un niño al que ni siquiera debería haber conocido? El abogado había sido claro, abrir el sobre significaba cerrar una etapa. La verdad no daba espacio para interpretaciones. Y cuando finalmente lo abrí y leí el resultado, me quedé mirándolo durante varios minutos como si no entendiera inglés, aunque cada palabra estaba más que clara. El niño no era mío. No compartíamos absolutamente nada. Ningún marcador, ningún vínculo biológico. Nada. No sentí alivio. Lo que sentí fue una furia tan honda y tan antigua que me costó respirar por un momento. No porque quisiera que fuera mi hijo, sino porque ella me había expuesto, una vez más, a una mentira completamente calculada. No era una equivocación emocional. No era una confusión. Fue una decisión estratégica. Presentarse con un niño en brazos, hacerme dudar, mostrarse derrotada, jugar con la posibilidad de un lazo genético para ver si eso le servía de ancla. Pero esta vez, a diferencia de antes, no solo tenía la razón moral de mi lado, tenía algo mucho más importante, pruebas sólidas y la estructura legal para devolverle el golpe. En menos de 24 horas, mi abogado ya había preparado la documentación necesaria para iniciar una contrademanda. Por fraude emocional, por intento de manipulación a través de un menor y por los gastos médicos, legales y personales que yo había asumido mientras se resolvía el asunto de la paternidad. El proceso fue quirúrgico. Le notificamos por medio de una oficial en Carolina del Norte, donde supimos que estaba alojada temporalmente con una amiga de la infancia. La misma amiga, por cierto, que había sido su socia en la plataforma de contenido para adultos. No hizo falta escarbar mucho. Ella había regresado a tocar las mismas puertas que se habían cerrado cuando cayó en desgracia, como si alguien pudiera olvidar lo que había hecho solo por verla desaliñada y con un niño en brazos. Y cuando recibió los documentos, me escribió. Rompió su silencio con un correo larguísimo donde alternaba súplicas con reproches. Decía que me estaba excediendo, que no había querido hacerme daño, que estaba desesperada, que lo único que buscaba era ayuda. Que no pensó que yo reaccionaría de esa forma, que esperaba humanidad, no una venganza legal. Terminaba con una frase que me dejó seco, pensé que, a pesar de todo, aún me amabas lo suficiente como para perdonarme. No le respondí. Ni por mensaje, ni por teléfono, ni por redes. Pero a partir de ahí,
Tomé una decisión que fue mucho más allá del resentimiento. Le mandamos al actual empleador de Laura un paquete completo con el historial de su cuenta falsa de Instagram, el informe de la prueba de paternidad, y un resumen jurídico del divorcio que ella nunca apareció a firmar. Resulta que trabajaba en una firma de marketing digital de enfoque cristiano, que tenía como eslogan valores familiares ante todo. La despidieron en menos de 24 horas. Su imagen, su pasado y su falta de transparencia la condenaron sin que yo dijera una sola palabra. No era venganza por placer. Era simplemente cerrar cada compuerta que ella pudiera usar para volver a escalar usando a los demás como escalera. Después, localizamos al verdadero padre. No fue difícil. Su nombre figuraba en varios comentarios antiguos en la cuenta de Laura, y uno de nuestros investigadores privados logró confirmar su identidad, un tipo llamado Jason, es compañero de universidad. Actualmente casado y con una hija pequeña. Le llegó la notificación por medio del Tribunal de Familia. Primero lo negó. Luego, al ver la prueba de ADN y los registros que lo ubicaban en los mismos hoteles que Laura en fechas coincidentes, admitió la paternidad. De inmediato, y por consejo de su propio abogado, inició un proceso para solicitar la custodia del niño, argumentando que la madre no tenía residencia fija ni medios estables para su manutención. Mi abogado se encargó de que su solicitud tuviera el apoyo documental necesario, registros de desempleo, reportes del contenido explícito, el historial de abandono. Todo cuidadosamente adjuntado, sin exageraciones, solo con lo que ella misma dejó en el camino. En menos de un mes, Laura tuvo que comparecer ante un tribunal. Ya no como esposa, ni como víctima. Esta vez como madre sin custodia, sin credibilidad y sin respaldo económico. Su expresión en la sala, según me contó el abogado, era la de alguien que finalmente entendía que no le quedaban cartas por jugar. Cuando intentó interrumpir al juez para explicar su versión, el magistrado la mandó a callar y le dijo que ese no era el lugar para excusas. Que si había alguna preocupación real por el bienestar de su hijo, debía demostrarlo con acciones, no con discursos. Esa noche, ella me llamó. Lo supe porque reconocí el número y porque dejó un mensaje de voz. En él, su voz temblaba. Me dijo que todo se le estaba viniendo encima, que no tenía cómo sostenerse, que no tenía a dónde ir, y que no podía perder a Charlie. Que sabía que se había equivocado en todo, pero que aún creía que podíamos llegar a algún tipo de paz. Que me rogaba, por el amor que alguna vez nos tuvimos, que no siguiera castigándola. Fue la primera vez en mucho tiempo que escuché su voz quebrarse. No lo niego, durante unos segundos sentí una especie de vacío, un eco de todo lo que alguna vez creí que éramos. Pero ese eco se disipó en cuanto recordé las noches solo, las mentiras acumuladas, la manipulación tras manipulación. Y la forma tan calculada con la que había intentado usar a un niño que ni siquiera era mío para volver a meterse en mi vida. No respondí. Bloqueé su número. En adelante, todos los movimientos se canalizaron únicamente por vías legales. Ya no había margen para drama emocional, ni discursos de redención. Lo único que me interesaba era cerrar por completo el círculo. Y cada paso que dábamos me acercaba a eso. A una vida donde su sombra no pudiera proyectarse sobre mí jamás. Ni como esposa, ni como madre de un hijo que no era mío, ni como recuerdo de algo que ya no tenía peso en mi presente. Porque cuando una persona destruye todo con tal de huir, no tiene derecho a regresar con las manos vacías pidiendo reconstrucción. Mucho menos cuando lo hace arrastrando a un niño que no eligió ninguna de esas mentiras. Actualización final. 6 meses después de la audiencia que le arrebató lo poco que le quedaba, firmé los últimos papeles en la oficina del abogado con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Era un día caluroso en Austin, uno de esos en que el sol parecía fundirse con el asfalto y todo transcurría más lento. Pero en mi cabeza, lo que ocurrió ese día fue la última página de una historia que nunca debió escribirse como se escribió. Tenía en mis manos la resolución definitiva, la contrademanda había sido aceptada en su totalidad. Laura debía pagar una indemnización por daños, no solo por los costos asumidos durante el proceso de paternidad fraudulenta, sino también por difamación indirecta, uso no autorizado de identidad.
Y por los efectos financieros derivados de su intento de manipulación emocional. No era una cifra que arruinara su vida, pero sí una que no podría ignorar. Porque más allá del dinero, lo que quedó asentado en esos documentos fue el reconocimiento legal de que ella había mentido, tergiversado y usado cada oportunidad para beneficiarse a costa de los demás. La custodia temporal del niño quedó en manos de su padre biológico, Jason, mientras avanzaba el proceso completo de custodia definitiva. Aunque no lo conozco personalmente, su abogado se comunicó conmigo para agradecer el material que compartimos, reconociendo que sin nuestra intervención, él nunca habría descubierto que tenía un hijo. Me limité a decir que no lo hice por él. Lo hice porque ningún niño debería cargar con los pecados de sus padres. Porque si Laura había sido capaz de usar a ese niño como carnada, merecía que alguien, aunque no fuera su enemigo declarado, hiciera algo para corregir el rumbo. Y hasta donde supe, Jason se estaba tomando las cosas en serio, contrató una niñera profesional, ajustó su horario laboral. Se sometió a una evaluación psicológica voluntaria y se comprometió a cubrir toda la manutención del niño sin necesidad de intervención estatal. Era más de lo que Laura había hecho jamás. Desde entonces, he seguido recibiendo notificaciones esporádicas que llegan por medio del correo legal, recordatorios del estado de su deuda conmigo, reportes de su situación laboral y detalles de su lugar de residencia. Según los últimos documentos, vive en un motel a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte. Uno de esos sitios donde el alquiler se paga por semana y donde las ventanas dan a estacionamientos calientes y sin árboles. Sin contrato de trabajo estable, sin acceso a una cuenta bancaria tradicional y sin la custodia de su hijo, Laura pasó de ser una mujer que jugaba a tener una doble vida de lujos y secretos a convertirse en alguien que apenas sobrevive al día a día. No sé si siente remordimiento real o si simplemente extraña la comodidad de tener a alguien que le cubriera todo sin hacer preguntas. Pero en cualquier caso, eso ya no es mi problema. Ni lo será nunca más. Por mi parte, la vida siguió, como sigue todo lo que tiene cimientos firmes. Meses después del cierre legal, decidí mudarme de nuevo. Esta vez a una casa modesta en el norte de Austin, con jardín trasero y una pequeña terraza donde el sol cae suave a media tarde. No era una mansión, ni un capricho de revancha. Era una declaración silenciosa de independencia. Todo lo que hay en esta casa lo compré yo. Cada mueble, cada cuadro, cada utensilio en la cocina lo elegí con la cabeza fría y el corazón limpio. Ya no hay rastros de ella en ningún rincón, ni en fotos, ni en recuerdos obligados. Lo que queda es mío, no por haber ganado, sino porque lo construí con verdad. He aprendido a vivir con menos ruido. A no esperar llamadas que no llegan. A no revisar redes sociales buscando señales del pasado. Trabajo, camino, cocino, leo, y a veces me permito salir con alguien. No con prisa, no con ansiedad, sino con curiosidad honesta, sabiendo que merezco estar con alguien que no me mire como un peldaño sino como un compañero. El trauma no desaparece del todo, claro. Todavía hay noches en las que el insomnio me visita sin razón aparente, en las que el silencio me recuerda que alguna vez confié en alguien que resultó estar jugando con cartas marcadas. Pero la diferencia es que ahora ese silencio no me da miedo. Porque ya no hay nada que esconder. Todo lo supe. Todo lo enfrenté. Y todo lo resolví a mi manera. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien con los ojos cerrados, como lo hice con Laura. Y la verdad es que no. Pero tampoco me interesa. Porque el amor no se trata de confiar ciegamente, se trata de construir un espacio donde la confianza no tenga que ser ciega. Donde no haga falta espiar celulares, ni rastrear direcciones IP, ni revisar estados de cuenta como si uno fuera un detective. Solo quiero paz. Una vida sencilla, con tiempo suficiente para cuidar lo que es mío y para defenderlo si hace falta, pero sin vivir a la defensiva todo el tiempo. Si algo aprendí en estos 3 años de destrucción y reconstrucción es que la venganza verdadera no es hundir al otro con tus manos. Es obligarlo a ver cómo se hunde solo mientras tú sigues creciendo. Es demostrar que el daño no te define, que el abandono no te quiebra, y que la mentira, por muy elaborada que sea, no sobrevive a la verdad cuando ésta llega con pruebas, con decisiones y con firmeza.
Yo ya no soy el esposo que esperaba mensajes desde aeropuertos. Ya no soy el hombre que enviaba dinero a ciegas para cubrir viajes de trabajo. Ahora soy el que cerró la puerta, el que firmó cada hoja con la cabeza en alto y el que transformó el dolor en estructura. El que se miró en el espejo y no vio un pobre tipo engañado, sino alguien que supo perder para luego recuperar todo lo importante, su nombre, su dignidad y su libertad. Y eso, a estas alturas, vale más que cualquier disculpa.